Estamos con la oración de Josafat. Josafat fue uno de los reyes de Israel. Y hermanos, en una oportunidad él se sintió, como nos sentimos todos algunas veces, a veces amenazados, tantas cosas que se dan. Pero Josafat oró, hermanos, creyéndole a Dios, y Dios hizo maravillas. Así es que cuando usted y yo oramos, Dios también hace maravillas. Pero comencemos esta mañana, hermanos. Dice la palabra ahí en Santiago. Vamos a comenzar en Santiago, hermanos, 5, 17 al 18. Y luego vamos a ir allá. Santiago 5, 17 al 18 dice la palabra de Dios: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios. Luego Efesios 6, 18 dice el apóstol Pablo, hermanos, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, otra vez, por todos los santos. Gloria a Dios. Siéntese, hermano. La vida es linda, la vida es bella. ¿Cuántos lo creen, hermanos? De verdad que sí. Es que está en nosotros, ¿verdad? Y aún, hermanos, en tiempos difíciles, si estamos agarrados fuertemente de Dios, la vida sigue siendo bella. El rey David, hermanos, escribió en los Salmos las vivencias que él experimentó. Y hermanos, como era un hombre firme, de los pantalones los tenía bien puestos, ¿verdad? Y hermanos, aún en tiempos difíciles, él pudo decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque si no lo hacemos, hermanos, hay tiempos que los agarramos para lloriquear, ¿verdad? Y eso no es de un hombre que tenga bien puestos los pantalones. ¿Sí? Dice David en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y vaya si no experimentó tiempos difíciles David. Ahora, hermanos, al ir un poquito a la vida de Josafat, vamos a ir ahí se queda usted sentadito y vamos a ir leyendo algunos pasajes bíblicos para ir a la luz de la palabra, ¿verdad? Dice Segundo Crónicas 17, 1 al 6. Segundo Crónicas 17, 1 al 6. Reinó en su lugar Josafat, el cual se hizo fuerte contra Israel. Bueno, Josafat, miren, hermanos, para comprender esto, porque si no alguien puede pensar ahí hay una confusión. No, es que el reino del sur era Judá y el reino del norte era Israel. El reino del sur Israel estaba dividido en 2 reinos. El reino del sur tenía como capital Jerusalén y el reino del norte Samaria.
Entonces, por eso lo que aquí dice, hermanos, dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, contra el otro reino. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, que era el reino del sur, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo, ¿cómo dice, hermanos? Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Cuántos quisiéramos que Dios esté con nosotros siempre? Sí, hermanos, para que todo nos salga bien, ¿verdad? Si no, vamos a dar vueltas por la vida, hermanos, y nunca vamos a prosperar si Dios no va con nosotros, aunque vengamos a la iglesia, ¿verdad? Hay gente que pasa su vida en la iglesia y nunca prospera. ¿Qué pasó? Tomando conciencia, ¿verdad? Sigamos leyendo un poquito. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a quién, dice, hermanos, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. ¿Qué les parece? Cuando hagamos una pausa acá, cuando se sirve a Dios, hermanos, las cosas materiales son añadidas. El problema de muchos cristianos es que andan buscando siempre las cosas materiales y no le sirven a Dios. ¿Oyeron lo que dije? Y se pasarán por la vida buscando las cosas materiales y no prosperarán, porque se rompió el principio bíblico. Si nos mantenemos en los principios bíblicos, lo material, las bendiciones que anhelamos van a ser añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos queremos ser prosperados y benditos, ¿no es cierto, hermanos? Ni un amén, pero ¿cuántos quisieran tener mucho dinero? Tampoco ningún amén, pero yo estoy seguro que todos. De veras, hermano. Ahora, todo puede ser añadido, pero hermanos, luchemos por guardar los principios. No estoy de acuerdo yo con algunos, a veces hasta legalistas, cuando les conviene, pero en lo demás no. Entonces no somos cabales. Tenemos que ser cabales con Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Para que Dios pueda bendecirnos, prosperarnos, y todo lo que emprendamos, Dios lo pueda prosperar. Recordemos que toda dádiva y que todo don perfecto, dice Santiago, viene de Dios. Y realmente todo viene de Dios, hermanos. A usted no lo bendice su patrón o su empresa, a usted le bendice Dios. ¿Cuántos lo creemos? Ahora, ¿cómo correspondemos, como decía hermano Fernando, a esa bendición? Porque a veces, hermanos, solo nos quedamos con la bendición y hasta nos ponemos un poco orgullosos, ¿verdad? Y no le damos gracias y honra a Dios, ahora demostrándoselo a Dios. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cuántos estamos luchando por serles fieles a Dios? No solo en lo que nos conviene, en todo, ¿sí? Integralmente, porque eso honra a Dios. Ahora, dice acá, hermanos, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Ahora, hermanos, la Biblia nos enseña que cuando el hombre se vuelve a Dios de todo corazón, Dios puede hacer proezas con él, ¿verdad? Dios lo hará. Tal es el caso de este muchacho Josafat, que comenzó joven a ser rey, pero obviamente la vida pasa, ¿verdad? Fíjense que
como estamos en un tiempo de ayuno, de oración, hermanos, yo les animo que sigamos luchando, orando en todo tiempo, ayunando. El ayuno, hermanos, sujeta esta carne, porque la carne, hermanos, quiere las cosas de este mundo, ¿sí? Como el hombre natural, dice la Biblia, quiere las cosas del mundo. Cuando un hombre, aunque ya haya aceptado a Cristo, pero es carnal, hermanos, entonces va a seguir pretendiendo las cosas de la carne. Por tanto, hermanos, cuando ayunamos y oramos, sujetamos la carne. El que no ayuna no puede sujetar la carne, ¿sí? El que no ora no puede sujetar la carne. Por eso es posible, hermanos, que dentro de la iglesia, en el mundo general, hay buenos hombres, hermanos, que quieren servirle a Dios, pero como no ayunan, algunos viven en adulterio, en fornicación y en muchos otros pecados, en la carne. Y no solo hombres, sino mujeres, ¿verdad? Tal vez tenga las buenas intenciones de servirle a Dios, hermanos, pero si no ayuna, si no ora, hermanos, si no se llena de propósito, va a seguir pecando. Por eso es importante tomar esto en cuenta. Tenemos que ayunar. Les felicito a todos los que lo están haciendo. Y felicito también a las directivas que están luchando por promover el ayuno y la oración, porque así se debe de hacer. Sí, hermanos, motivarnos, incentivarnos porque esto es bueno realmente, orar y ayunar y serle fieles a Dios. Fíjense que leyendo un poquito más aquí en este libro de Crónicas, segundo Crónicas 20, 1 al 15 dice la palabra. Van conmigo, ahí va a aparecer en la pantalla, segundo Crónicas, ¿sí? 20, 1 al 15, dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, ¿se recuerdan quiénes eran los hijos de Moab y Amón? Eran los hijos de Lot, que había tenido con sus hijas. Cuando las cosas salen mal, se hacen mal, hermanos, las consecuencias van a ser malas, ¿sí? Porque se recuerdan que Abraham rescató a Lot, pero Lot un día, cuando Sodoma y Gomorra, solo hago una pequeña reseña, ¿verdad? Les prendió fuego Dios debido a su terrible pecado. En realidad Lot se acostó con sus hijas, ellas lo emborracharon para sacarle descendencia, según ellas, ¿verdad? Y de esa, ¿cómo se le llamaría? Esa terrible pecado, de un parricidio, ¿sí? Ahora nacieron estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas, que se convirtieron en enemigos de Dios y enemigos de Israel. Miren lo que dice acá: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del Jordán, de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. ¿Van leyendo conmigo? Entonces, obviamente, pasó algo. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Qué hizo pregonar, hermanos? Ayuno. ¿Es importante ayunar? Es importante. Si usted tiene problemas, cualquier clase de problemas que sean,
quiere ver la mano de Dios, humíllese, que fue lo que hizo Josafat. Humillarse es reconocer que somos pecadores, que hemos fallado. No podemos estarle echando la culpa a otros de lo que yo he hecho. ¿Sí, hermanos? Y eso lo ve bonito Dios. Ahora, cuando comenzamos a culpar a otros, la perdimos. Por eso es que algunos viven perdidos, ¿verdad? Porque Dios espera, si yo pequé, que yo me arrepienta de corazón. Y aquí está Josafat, hermanos, y le pidió perdón a Dios. Se humilló y convocó a toda la nación a ayunar, porque venían grandes multitudes contra ellos. Ahora, ¿cuál es la clave? Ayunar, orar. Sigamos leyendo un poquito. Dice, entonces Josafat entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno en toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también en todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿A quién pedían ayuda? A Jehová, no al rey. ¿A quién debe pedir ayuda usted? A Dios, no a los hombres. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Van leyendo conmigo? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de ti en esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué sigue diciendo, hermanos? Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Leamos todos, dice: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué lindo pasaje, ¿no les parece? Yo sé que todos tenemos enemigos, ¿verdad? Y algunos nos aparecen de la nada, por pura envidia, por ser cristianos, ¿sí? Por ser cristianos sufrimos muchas afrentas. Pero si nos refugiamos en Dios, hermanos, como lo hizo el rey Josafat y el pueblo de Judá, hermanos, Dios intervino. Yo sé que a veces cuesta, hermanos, porque quisiéramos defendernos personalmente, ¿verdad que sí? Porque a veces nuestro orgullo, nuestro ego, que todo lo tenemos,
y algunos bien fuerte, ¿verdad? Porque se busca poco a Dios. Nos dice, defendete. ¿De acuerdo, hermanos? Pero aquí hay una nota bien linda. Fíjense que estaban orando, estaban clamándole en el atrio del templo, y era como la plaza, digamos, ahí estaba reunido el rey y todos los de Jerusalén y de Judá. Era una gran multitud y están clamándole a Dios porque contra los pueblos que venían, ellos eran pocos. Venían multitudes en contra de ellos. El fin era acabar con ellos. Pero mientras están clamándole a Dios, hermanos, hay un levita ahí. Entendemos eso, ¿verdad? ¿Sí? Que se llama Jaasiel, ¿verdad? Y viene el Espíritu de Dios sobre él. Y entonces se levanta a hablar proféticamente y le dice que no teman, que es cierto que la multitud que viene es tan grande, pero Dios está con ellos. Y les dice, no es vuestra la guerra, no es de ustedes la guerra. ¿Lo agarramos para nosotros? ¿De quién es la guerra, hermanos? De Jehová, del Dios que servimos, porque Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo de aquel tiempo también hoy. Así es que, hermanos, si en algún momento nos hemos sentido acosados, maltratados, confrontados por los enemigos, no es nuestra la guerra, es de Dios. Y Dios va a pelear por nosotros. A través de los años, sé que lo hemos experimentado, ¿verdad? Así es que, ¿qué tenemos que hacer? No pelear físicamente. Yo sé que cuesta, a mí me cuesta a veces, de ver cómo se levantan algunos enemigos de la nada. Y ahí le pido a Dios, Señor, ayúdame a esperar en ti, porque a veces me dan ganas en la carne de responder yo. Yo sé que todo nos pasa, ¿no es cierto? Pero pongámoslo en la mano de Dios y sigamos esperando en Dios y Dios hará. ¿Sí? He salido a veces a caminar por ahí, hasta algunos bolos me han maltratado y me han amenazado de muerte. Y en el momento me siento mal y Dios mío, pero ¿qué les he hecho yo a estos? Pero no es mía la guerra, es de Dios. Quizá a usted le ha pasado cosas, a todos nos pasan. ¿Verdad que a todos nos pasan cosas? No es nuestra la guerra, es de Dios. Por eso necesitamos ayunar y orar. Ayunar y orar. Ayunar y orar. Sí, hermanos, no es en vano el ayunar y orar, porque Dios lo está tomando en cuenta. No es en vano que usted haya venido esta mañana a la casa de Dios, mientras otros se fueron a divertir, a pasear, a jugar, a un buen restaurante, a desayunar. Usted está acá. Esto no es en vano, Dios lo está tomando en cuenta. ¿Cuánto lo creemos? Y gloria a Dios, porque un día Dios nos alcanzó. Y aunque pudiéramos estar haciendo lo mismo que hace el mundo y la gente sin Dios, gloria a Dios porque usted y yo estamos acá esta mañana. Y el rey David entendió esa palabra y dijo, porque es mejor estar en la casa de Dios un día. Solo así ponía la comparación, un día, que 1000 días allá en el mundo haciendo lo que no conviene. ¿De acuerdo, hermano? Así es que sintámonos dichosos esta mañana. ¿Cuántos nos sentimos dichosos de ser hijos de Dios? Fíjense que ante la humillación, solo concluyo acá en esta parte, de Judá y del rey Josafat, su clamor, su oración llegó a Dios y Dios peleó por ellos. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, oiga lo que dice, entonces yo oiré desde los cielos
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuánto necesitamos sanidad, hermanos? Sanidad en el alma, ¿sí? Sanidad en la familia, para vivir en paz, en el matrimonio, hermanos, para vivir en paz y en justicia. No estoy de acuerdo con los hombres que le dan maltrato a sus esposas. Eso es una injusticia delante de Dios, y no creas que vas a prosperar si te estás aprovechando de la mujer que es un poco más débil, físicamente hablando, ¿verdad? No prosperará alguien que hace injusticias, porque Dios es justo. ¿Sí? De veras, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, miren, necesitamos sanar nuestra tierra, nuestras finanzas también. Porque, por ejemplo, acaba de ser fin de mes, hubo pago, ¿verdad? Y algunos en poco tiempo ya no tienen dinero para el resto de la quincena o del mes, porque sus finanzas necesitan sanidad, hermanos. Y escuchen bien, no es el ahorro que usted puede hacer que lo va a prosperar. Es Dios, si le bendice, aunque sea poco, la bendición de Dios va a multiplicar sus finanzas. Así lo enseña la Biblia. Es la bendición de Dios la que enriquece. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Pero obviamente, hermanos, si usted está haciendo lo que Dios demanda, y aplico esta palabra acá, dando sus ofrendas, dando sus diezmos, no porque sea una obligación. Dios lo pide para ver qué hay en nuestro corazón, si lo amamos, si realmente Él cobra un lugar especial en la vida de cada hombre. Por eso es que Dios pide algunas cosas que Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y por eso Dios pide algunas cosas, no por obligación, sino por gratitud. Porque el deseo de Dios es prosperarnos a todos, no volvernos miserables. ¿Sí, hermanos? Cuando damos diezmos, ¿acaso y damos ofrendas y damos colaboraciones en la iglesia, acaso Dios nos quiere volver miserables? No, Él quiere bendecirnos. Por eso es que pide algo de nosotros, para ver qué hay en nuestra vida y si nos puede confiar más. Pero si usted y yo, aún en lo poquito, somos miserables, la Biblia dice, ¿cómo podrá confiarnos Dios más? ¿O no es así? Por eso usted ve algunos creyentes que nunca dan, nunca prosperan. ¿Acaso el no dar los prospera? Viven peor que los que dan, porque el que da va a tener los cielos abiertos y va a tener la bendición. Así lo explica Dios. Obviamente, hermanos, esto es voluntario. Usted si realmente le cree a Dios, puede hacerlo. Y si no, no tenga pena. A nadie se obliga a dar, ¿verdad? Le servimos y damos a Dios voluntariamente, por gratitud y no por fuerza ni por ley. Pero sí necesitamos sanar nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Si no va a trabajar toda la vida, y si no hay sanidad en nuestra tierra, no va a haber bendición, hermanos. Ahora, por eso es que este pasaje me encanta. Dice el Señor, y sanaré vuestra tierra. Y luego dice el siguiente versículo, ahora estarán mis oídos abiertos. ¿Sí? No, mis ojos abiertos y mis oídos atentos, atentos a la oración que hagan en este lugar, hablando de la casa de Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, porque ¿de qué serviría ayunar 40 días y orar 8 horas diarias? Y si Dios no nos oye, ¿para qué, verdad? ¿No les parece? Necesitamos que nuestra oración la escuche Dios, que haya respuesta en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras finanzas, y que veamos la mano de Dios. Si aún sean poquitas las cosas que hagamos, Dios las pueda prosperar. ¿O no anhelamos eso? Pero hay claves, hermanos, ¿verdad? Fíjense que Dios escuchó la oración del rey y del pueblo de Israel. ¿Y saben qué hizo con sus enemigos?
Eran tantos y Dios los confundió y se mataron entre ellos mismos, hasta no quedar ni uno, dice. Multitudes de ellos. No sé qué Dios puede hacer, pero Dios puede hacer todo. Se confundieron y en el camino que venían se comenzaron a atacar entre ellos mismos y se destruyeron. Eran miles y miles y miles de enemigos. Entre ellos mismos se mataron, se acabaron y no quedó ni uno. Porque Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos. Así es que yo le animo en el nombre de Jesús que no haya nadie que nos pueda atemorizar. Póngalo en la mano de Dios. Ponga sus problemas en las manos de Dios. Ponga sus adversidades en la mano de Dios y órele fielmente a Dios. Y aun si usted tiene un mal patrón, o si usted tiene un mal jefe o malos compañeros, hermanos, pero de veras, compórtese como se debe también. ¿Sí? Doble sus rodillas y entréguelo en la mano de Dios y usted va a ver la mano de Dios. Pero hay que hacer las cosas correctas. No hagamos nosotros lo incorrecto y creyendo que Dios me va a ayudar. Así no es, ¿verdad? Si hacemos lo correcto, Dios va a intervenir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por eso, hermanos, es que me gusta lo que dice, concluyo acá. Oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quiénes son nuestras guerras, hermanos? De Dios. De Dios. Ahora, si nos ponemos a pelear nosotros, perdemos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Si usted saca el machete un día y quiere pelear con alguien o se agarra a trompones, usted va a perder. De veras, perdemos. Porque a veces dan ganas, pero vamos a perder. No, seamos sinceros, ¿verdad? Es mejor dejarlo en la mano de Dios. Y Dios hará. Y Dios hará, hermanos. Y tenemos que humillarnos de corazón. Y cuesta, por supuesto que cuesta. Sí, cuesta. Por eso lo que nos va a capacitar, hermanos, dice hermano Manuel, que cuesta. Si a todos nos cuesta, no crean que yo como pastor ya estoy hecho. No, llevo las mismas luchas que ustedes. ¿Sí? Un poquito más, ¿verdad? De veras. Entonces tengo que sujetar a mi carne, porque en la carne queremos reaccionar, ¿verdad? Y algunas veces reaccionamos y quedamos mal, ¿cierto o no es cierto? Pero si sujetamos con ayuno y oración, porque no hay otra manera de sujetar la carne, hermanos. Si no ayunamos, usted es un carnal o una carnal, ¿cierto o no es cierto? Si usted y yo no ayunamos, hermanos, somos carnales. Porque solo nos va a sujetar el ayuno y la oración, va a sujetar este orgullo que llevamos dentro, esta naturaleza pecaminosa. ¿Cierto o no es cierto? Por eso se necesita ayunar y orar. Por eso se necesita ayunar y orar, hermanos. Necesitamos ayunar. Y qué bueno, les felicito porque yo sé que muchos lo están haciendo. Ojalá lo hiciéramos todos. Las cosas van a cambiar. Fíjense que hablando un poquito de otra oración, hermanos, de Jabes. Esto ya hemos hablado, pero Jabes, hermanos, es un personaje inusitado, no muy mencionado, que aparece como de incógnito ahí, de incógnita, aparece en la Biblia. Ahora, no tiene una gran historia, no es un gran fulano, pero hizo algo grande. Eso nos ayuda a nosotros, porque aunque no vengamos de una familia real, ¿verdad? Quizá algunos crecimos o nacimos en el campo, o aún aquí, para los que nacieron acá, pero quizá para el mundo usted pasa por desapercibido, pero para Dios no. Eso es lo lindo. Pero tenemos que ser sinceros con Dios y tenemos que luchar por ser cabales con Dios, porque aquí aparece Jabes, hermanos. Su nombre es mencionado en una lista de genealogías del libro de Crónicas, donde
Se catalogan algunas familias tradicionales del pueblo de Israel. Todo normal hasta que, de forma brusca, el autor del libro de Crónicas lo destaca de los demás debido a una oración hecha y la notable respuesta dada por Dios. ¿Saben qué engrandeció la oración de Jabes? La respuesta de Dios. Si a Jabes no le responde Dios, su oración queda ahí. Lo que hace grande las oraciones es la respuesta de Dios. ¿Ya se dieron cuenta? Lo que realmente destaca nuestras oraciones es la respuesta de Dios. De lo contrario, alguien puede pasar orando y orando y orando, pero no da resultado. Pero si Dios responde, entonces las cosas cambian. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos estamos acá, hermanos? Si Dios da respuesta a su oración, hermanos, entonces las cosas cambian, como apareció Jabes acá. Y dice, 1 Crónicas 4, 9 y 10, escuche, solo escuche o vea ahí si lo ponen en la pantalla. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes. Y ya sabemos qué quiere decir Jabes, ¿verdad? Dolor, desprecio, angustia, desgracia, desolación. Eso era Jabes. Ahora, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Oiga cómo es de sencilla su oración. Y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y sencillamente dice, hermanos, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuántos quisiéramos eso, hermanos? Que Dios nos otorgue lo que pedimos, porque entonces la oración se vuelve grande. De lo contrario, pueden pasar 1000 días de ayuno y de oración, y si no hay respuesta, no hay nada. Sí, hermanos, pero tenemos que hallar la clave, ¿verdad? Y yo siempre pienso que necesitamos, como dice Rabito, ¿verdad? Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad, no apariencia, hermanos, porque al final a mí me molesta la gente que actúa así, con doble personalidad, ¿verdad? Hermanito, que no sé qué, que no sé cuándo, hasta un beso nos pueden dar y cuando damos la vuelta le meten la espada en la espalda a uno, ¿verdad? ¿O no les cae mal a esa gente a usted? De veras, qué bueno que el hermano dijo amén, ¿verdad? Pero es terrible esa gente, ¿verdad? Y a muchos lo logran engañar, hermanito aquí, hermanita allá, y fingiendo lo que no es. Dios guarde, que Dios nos libre de esa gente. Y les invito a abrir bien los ojos. ¿Quiénes le dicen hermanito a usted, hermanita? ¿Sí? De veras, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Necesitamos ser sinceros, hermanos. Ahora, Dios sacó de la desgracia a Jabes. Dios sacó del dolor, de la miseria a Jabes. Pero Jabes, hermanos, no se conformó a vivir esa vida en la que él ya estaba marcado. Hay gente que dice, yo nací en una familia pobre, tengo que ser pobre. No es cierto. No. Yo nací en una familia así, pleitista, por eso soy pleitista. Bueno, tampoco es cierto, de verdad, hermanos. Porque a veces creemos que como así era mi papá, así soy yo. No es cierto. O como así era mi mamá, obligadamente tenemos que ser así. No. En Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cierto o no es cierto? En Cristo, y Cristo lo puede cambiar todo, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Porque, hermanos, si no nos disponemos, Dios no nos va a cambiar, porque nosotros no queremos. Pero si queremos nosotros, y nos damos, y nos proponemos, y nos humillamos ante Dios, hermanos, aunque hayamos sido hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Por eso es que no podemos decir, como mi papá.
como mi mamá, como así somos en la familia, no es cierto. Hijo de tigre, ¿cómo dice un dicho? Con Dios no es cierto. ¿Sí? Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios las hace todas nuevas. Así dice su palabra. Avancemos un poquito. Quiero hablar un poquito de la oración de Daniel. ¿Quién era Daniel, hermanos? Miren, Daniel y algunos otros jóvenes fueron llevados al exilio en Babilonia. Babilonia invadió Israel, invadió Judá, hermanos. Judá, lo corrijo. Israel en ese contexto lo invadió Siria, ¿verdad? Pero el reino del sur lo invadió Babilonia, Nabucodonosor. Si no hacemos diferencia, podemos predicar lo que no es, ¿verdad? Ahora, fíjense que el reino del sur destacaba y era como mejor. Fíjense que a Jesús se le llamó el león de la tribu de Judá. Precisamente Judá era el reino del sur. Ahí quedaron las últimas dos tribus que formaron el reino del sur, hermanos. La tribu de Benjamín y la de Judá, obviamente, ¿verdad? Y la tribu del que estuvo allá en Egipto, ¿cómo se llamaba? José. Pero los hijos de él, obviamente. ¿Sí? ¿Entendemos la palabra? Tenemos que tener conocimiento de la palabra, por favor, Rafael, y todos los que estamos acá. Tenemos que conocer la palabra y cómo se fueron derivando las tribus, porque por eso es que a Jesús se le llamaba león de la tribu de Judá. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que fíjense que por fin, 100 años después de la invasión de Israel, invaden a Judá y se lo llevan cautivos. La verdad es que cuando el hombre falla, tarde o temprano, como decimos en Chapín, va a llegar el juicio, si no se arrepiente. Aún para los hijos de Dios. ¿Cuántos estamos acá, hermanos? Porque miren, Judá eran como los que destacaban, pero debido también a su rebelión, aunque Israel fue castigado 100 años antes, porque los asirios se los llevaron como esclavos, también Judá, hermanos, 100 años después, los babilónicos se los llevan. Dios lo permitió. Así es que, hermano, si usted está pecando, aunque su esposa no se haya dado cuenta, o aunque su marido no se haya dado cuenta, Dios sí ya se dio cuenta. ¿Cierto o no es cierto? Y no tratemos de tomarle el pelo a Dios, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Sí? Tomemos conciencia. Por eso es que Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Ahora, Daniel es llevado entre los destacados para Babilonia. ¿Se recuerdan? Ellos tuvieron algunos privilegios porque Nabucodonosor tomó como a los muchachos más inteligentes y los destacados para prepararlos para que trabajaran para él. ¿Sí? Eran como los príncipes, eran como, dicen en Jutiapa, la crema, ¿verdad? La crema es lo mejor de la leche, ¿verdad? ¿Estamos conscientes de eso? Ahora, los estuvieron preparando juntamente con otros hebreos. ¿Recuerdan que ellos no quisieron comer de la comida del rey? Y comenzaron a comer legumbres, hierbitas, ¿verdad? Bleditos, hierba mora, quiletes, ¿cómo les decimos? Es increíble, pero eso era lo que estuvieron comiendo. Mientras que los otros se daban unas buenas de la comida del rey, quizás las mejores carnes, estos muchachos, aún en eso, se cuidaron. Y Dios comenzó a hacer grandes obras con ellos.
Y aparece Daniel, hermanos. Daniel en realidad pasó la mayor parte, como fueron llevados jóvenes a Babilonia y estuvieron 70 años en Babilonia, la mayor parte de su vida Daniel la pasó en Babilonia. Fíjense que recibió grandes revelaciones, oigan esto, de Dios, tan grandes que los profetas, que las profecías a él reveladas recorrieron toda la historia del mundo. De la historia del mundo, no de este mundo que ahora vivimos, ¿verdad? Sino del mundo de principio a fin. ¿Alguien me dio a entender? Ahora, veamos lo que pasó. Y todavía algunas están por cumplirse, se van a cumplir, ¿verdad? Daniel y Apocalipsis están como enlazados en algunas profecías. En su libro se registra que él era un hombre muy amado por Dios. Fíjense que eso es curioso, pero solo en el libro de Daniel dice eso. ¿Sí? Daniel fue un hombre muy amado por Dios. ¿Sí? Dios tenía a Daniel en algo especial. Dios quiera, Dios nos tenga a nosotros así, ¿no es cierto, hermanos? Obviamente sería eso maravilloso, hermano, que Dios nos vea como algo especial. Ahora, el libro de Daniel, hermanos, registra que después de tiempos de ayuno y de oración de Daniel, tiempos de ayuno y oración, Dios se manifestaba a Daniel. ¿Queremos que Dios se manifieste a nosotros, hermanos? Tenemos que orar y ayunar. Viviendo en la carne y viviendo una vida simple como la vive el mundo, Dios nunca se va a revelar a nosotros. ¿Cuántos estamos conscientes de eso? Tenemos que ayunar y orar y entrar tiempos profundos a la presencia de Dios para que Dios se revele a nosotros. De lo contrario, hermanos, el hombre puede llevar una vida religiosa toda su vida y nunca recibir la revelación de Dios. Por eso hay mucha gente religiosa, va a misa, pero superficialmente todo, nunca se va a poder revelar Dios, porque Dios espera algo más. Pues hay gente que viene a las iglesias evangélicas, hermanos, pero no hace algo más, no dedica tiempo para estar con Dios. Dios no se puede revelar a gente común y corriente que vive en la carne o que vive naturalmente. Dios espera que usted y yo ayunemos y oremos para revelarse. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Si uno ve el contexto de Daniel, Dios se presentaba a Daniel. Vamos a ver algo esta mañana. Por ejemplo, hermanos, el ángel Gabriel le afirmó expresamente que vino a atender a Daniel porque Dios había dado una orden en respuesta a su oración. Ahora vamos a ir a Daniel, capítulo 9. Por favor, muchachos. Daniel 9. Dice la palabra, versículo 1, leamos ahí por favor, Rafael y familia. Allí, ahí estamos. Está bien. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Ahora, yo quiero que veamos ahí, los que ya sabemos un poco de historia bíblica. Realmente ya no es Nabucodonosor el rey. ¿Cuántos estamos acá, hermanos? Ya no es Nabucodonosor el rey de Babilonia. Ahora está Darío y Ciro. ¿De quién era este reino de Darío y Ciro? ¿Alguien sabe? ¿Me ayudan? ¿Pregunto a alguien? A veces nos agarran así, como me agarró la predicadora anoche, ¿verdad? Y me pidió algo específico y eso fue lo que me costó, ¿verdad? No me dio chance. Pero bueno, está bueno porque así debe de ser. Por eso yo esta mañana les quiero preguntar, me quiero desquitar con algunos. Ahora,
Debemos de conocer un poco de historia bíblica, hermano, miren, porque así entendemos mejor las escrituras. Si usted se recuerda, después del imperio de Nabucodonosor, hermanos, lo derrocó Media y Persia, Darío y Ciro. Incluso en una revelación que tiene Ezequiel se habla del rey de Persia, ¿se recuerdan? Y se refiere al diablo mismo. ¿Quién es Persia hoy? Irán. ¿Qué son los iraníes hoy? Acérrimos enemigos de Israel. En Irán se promueve todos los días en grandes carteles, hermanos, la destrucción y la aniquilación del pueblo de Israel hasta hoy. ¿Qué les parece? Sin duda el diablo ahí tiene su trono, y obviamente detrás de los pobres iraníes está Satanás, incluyéndolos que acaben con Israel. No es lo que ha querido el diablo toda una vida. Cuando Jesús nació, hubo una persecución terrible para matar a Jesús. Tuvo que ir huyendo. ¿Para dónde? Ahí en Merito, ¿verdad? Egipto. Vamos pues. Ahora acá, en el año primero de Darío. Entonces, ¿quién era Darío? El rey de Media y de Persia, Darío y Ciro, ¿verdad? Ahora, de Media, de la nación de los Medos, aquí lo dice, ¿verdad? Medos de Media, que vino a ser sobre el reino de los caldeos. ¿Y quién era Caldea? Caldea era Babilonia, fíjense, hermanos. Primero se llamaron caldeos y después Babilonia. Y ahora Irak. ¿Sí? Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que había hablado el profeta Jeremías. Oiga, el hombre leía Jeremías, aunque él era profeta también, ¿verdad? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto tiempo, hermanos? 70 años. En 70 años. Miren, por eso es importante conocer las escrituras. Ahora, Daniel pudo contar cuántos años llevamos acá. Ya llevamos tanto, nos faltan tantos. Porque estaba escrito cuánto iba a tardar el látigo que Dios permitía a través de sus enemigos por su rebelión, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo un poquito. Y volví mi rostro. Oigan, ¿qué quiere decir eso? Y volví mi rostro. Me postré en ayuno y oración. Eso es lo que está diciendo Daniel. Para que Dios esté en contacto con él, no es nomás, ¿verdad?, de vivir una vida medio carnalota, decir, Dios me habla. No es cierto. Dios no habla así, a gente así. Miren cómo lo enseña la Biblia. Por eso me gusta ir a la luz de la palabra, porque aquí estoy yendo a la luz de la palabra. Nadie me puede decir eso es falso. No, aquí está escrito. ¿Sí? Ahora, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, ¿qué dice, hermanos? En oración y ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. ¿Qué les parece? Es maravilloso esto. ¿Saben? Aún para ayunar, los hombres de Dios se vestían de luto. No era una cosa que me voy a echar un ayunito de mediodía y me voy a campero a llenarme, ¿verdad? No. Esta era una cosa maravillosa y seria. Tomemos conciencia, hermanos, de verdad, tomemos conciencia, ¿verdad? Se vestían de luto. Eso es lo que está. Daniel se vistió de luto, silicio, y se ponían ceniza. Obviamente en aquellos tiempos sin duda había grandes cantidades de ceniza. Se la ponían en la cabeza. Y ahí sentados en la ceniza, hermanos, regularmente allí pasaban días postrados, orándole a Dios, humillados delante de Dios. Y eso es lo que está haciendo Daniel. Hermanos, queremos que Dios nos responda a nuestros problemas, a nuestras desgracias. Hermanos, tenemos que buscar a Dios humilladamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así o no es así? Porque a veces con un poquito, apenitas, ya creemos, y Dios, ¿por qué no me responde? Dios está esperando.
realmente verdadera humillación, como lo hacían estos grandes hombres. Miren cómo dice que estaba Daniel: en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré, sigamos un poquito más, dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. Me encantan las oraciones de estos hombres de Dios. Miren cómo ora. No está haciendo un pedido para él: Señor, que me tripliquen el sueldo, por favor. Señor, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Miren esa oración. Miremosla y agarrémosla para nosotros. Yo la agarro para mí y usted para usted. ¿Están de acuerdo? Dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. ¿De acuerdo, hermanos? Y guardan tus mandamientos. ¿Con quién guarda el pacto y la misericordia a Dios? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuántos estamos acá, hermanos? ¿Sí? No es una cosa así sencilla, ¿verdad? Es algo especial. Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Oiga cómo ora Daniel. ¿Él lo había hecho? No, él no lo había hecho, porque él era el hombre de Dios, hermanos, pero se está poniendo en lugar de su pueblo y está haciendo aún de él, hermanos, el pecado de Israel. Nosotros podemos orar así: Señor, perdona a Guatemala porque hemos pecado. Perdona a mi familia porque te hemos fallado y hemos pecado. ¿De acuerdo, hermanos? Aunque usted esté viviendo una vida íntegra, Daniel, que era íntegro, hermanos, está orando, haciéndose acreedor él del pecado. Qué maravillosa manera de orar, ¿no? Dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. ¿Qué les parece? Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué mueve a Dios, hermanos? Una verdadera humillación y una oración realmente reconociendo todo. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. En tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Vamos bien ahí? ¿Van conmigo, hermanos? Ajá, sigamos leyendo. Porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Sigamos: y él ha cumplido la palabra que habló a Jehová, que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy,
hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo nombre, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y todo el pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora pues, Dios nuestro, ¿sí, hermanos? Oye la oración de tu siervo. Oye cómo va orando, hermanos. ¿Cómo oramos nosotros? Aprendamos, en esta oración hay una lección para orar también. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Estoy concluyendo. Dice Daniel, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque, sigamos, hermanos. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba, me encanta esto, hermanos, leamos esta última parte. Dice, si puedes ir ahí, no sé si te perdí. ¿Sí? Muy bien, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, aún tenía ese discernimiento Daniel, ¿verdad? Supo quién llegó. Eso es maravilloso, hermanos, porque hay quienes dicen, me apareció alguno, pero no sé si era Dios o era el Satanás. Así dicen algunos, pero entonces ¿en qué estamos? No hay ningún discernimiento ahí. Pero Daniel dice que aún estaba hablando cuando vino Gabriel, quizá uno de los generales de Dios allá en el cielo, hermanos, Gabriel y Miguel, ¿verdad? Aquí aparece Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Lo necesitamos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Sabiduría y entendimiento. Necesitamos en estos días malos, hermanos, sabiduría y entendimiento. Hay mucha gente cristiana que no tiene sabiduría ni entendimiento. Necesitamos pedírsela a Dios. ¿Sí? Luego dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Lindo lo que dice, ¿no? Dice, le dice Gabriel, hermanos, desde que comenzaste a orar, fue escuchado en el cielo. Llevaba 21 días. Ahora, luego le dice, he venido personalmente a hablar contigo porque tú allá en el cielo eres muy amado. Wow, qué extraordinario eso, ¿no? Miren lo que dice. ¿Sí? Tú eres varón. Quizá vamos a poner la Reina Valera para una próxima, ¿verdad? Ahora, qué lindo, hermanos, que Dios escuche nuestras oraciones. ¿Sí? Que Dios escuche nuestras oraciones. Yo les digo, aunque sean sencillas y no podamos orar con elocuencia, con palabras
maravillosas, como que fuera poeta, ¿verdad? Pero si sus oraciones salen con sinceridad, hermanos, si somos sinceros cuando venimos, y yo he llegado a entender eso, aunque no hagamos largas oraciones, 8, 10 horas postrados orando, pero aunque sean 2 horas, hermanos, pero que fluya de nuestro corazón una sincera oración, hermanos, humillándonos delante de Dios, vamos a hallar respuesta de Dios. ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Pero tiene que haber sinceridad. Tiene que haber humillación, hermanos, no solo de apariencia. Le decía, a Dios no le impresiona la apariencia. Creo que a Dios le cae mal la apariencia. ¿De acuerdo, hermanos? No, tiene que haber verdadera sinceridad. Aquí está Daniel derramando su alma delante de Dios y él confesando todos los pecados. Hermanos, una cosa importante tenemos que hacer cuando oramos: confesarle todas nuestras debilidades y nuestros pecados a Dios. Confiéseselo, aunque Dios ya lo sabe, pero Dios espera que nos humillemos y le confesemos nuestro pecado y el de nuestra gente. Eso es lo que Daniel está haciendo. Aún siendo él un gran hombre de Dios, hermanos, se está haciendo como acreedor él mismo del pecado. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, Señor. Por eso es que nos pasa esto. Qué lindo, ¿no les parece? Que podamos orar así. Por eso es que nos está pasando esto. No le hacen ni medio reclamo a Dios. Señor, ¿pero por qué? Mira, yo soy Daniel, soy tu profeta. ¿Por qué permites esto? No. Porque a veces oramos tan orgullosamente y tan mal, hermanos, que Dios no se puede mover. ¿Sí? ¿Lo entendimos, hermanos? O a veces nos sentimos que, es que yo soy fulano, ¿verdad? Daniel está humillado allí. Daniel está humillado, hermanos, pidiéndole a Dios en humillación, pero aún se había preparado, vistiéndose de luto, estando en ayuno y echándose ceniza. Usted puede leer el contexto. Y Daniel se había preparado para encontrarse en oración con Dios. Por eso Gabriel le dice, el ángel Gabriel que vino, desde que comenzaste a orar, allá en el cielo se dio una orden. Qué maravilloso, ¿no le parece, hermano Manuel? Que Dios diga, bueno, desde que comenzaste a orar, como tomaste la actitud correcta, allá en el cielo llegó tu oración. Pero si tomamos actitudes incorrectas, hermano, usted se va a matar orando, si lo puedo decir así, por gusto, porque usted no tiene buena actitud, o yo no puedo tener buena actitud. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Cuenta cómo vinimos a Dios, cómo nos humillamos ante Dios. Cuenta, hermanos. ¿Qué tal si esta mañana oramos un momento? Hermano Manuel, pueden tocar ahí con los hermanos músicos una alabanza de humillación. ¿Qué tal si se pone en pie? Le animo esta mañana a que nos humillemos. Como dijo